Llegamos ya al final del segundo día. Gracias por su paciencia. Entonces vamos a dar inicio al último panel, el poder de la sociedad civil. ¿Qué tal con todos? Mi nombre es Valeria Tacano. Voy a introducir a nuestras tres invitadas de honor, Sofía Macher, Patricia Lata y Fanny Cornejo. Sofía Macher es doctora en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en Justicia Transicional, Memoria Histórica y Derechos Humanos. Actualmente es presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Fue comisionada de la Comisión de la Verdad del Perú, presidenta del Consejo de Reparaciones, dirigió la Coordinación Nacional de Derechos Humanos del Perú, integró el Comité Ejecutivo de Amnistía Internacional y actualmente preside el memorial El Ojo que Llora. Ha recibido la Medalla de Honor del Congreso del Perú, la Cruz de Caballero Alemana y la Legión de Honor de Francia. Fanny Cornejo es bióloga y antropóloga con 20 años de experiencia en comunidades rurales e indígenas en los Andes tropicales y la Amazonía. Como cofundadora de Yuncawasi, impulsa procesos de gobernanza territorial, ciencia participativa y conservación comunitaria frente a la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Ha contribuido a la creación y gestión de áreas protegidas y al fortalecimiento de liderazgos locales con enfoque de género. Integra el Comité de Expertos CITES del Perú y ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional Ambiental Antonio Brack F. y el Emerging Conservationist Award del Indianapolis Prize. Patricia Alata es especialista en generación, análisis y democratización del conocimiento e incidencia para ciudades y territorios regenerativos. Es magíster en planificación territorial y gestión ambiental y periodista con especializaciones en cambio climático, ciudades y gestión de proyectos sociales. Lidera la producción de conocimiento en Lima Cómo Vamos, Observatorio de Calidad de Vida en Lima y Callao, y es cofundadora de Sistema Urbano, institución que promueve evidencia, ciudadanía activa e incidencia en políticas públicas para ciudades más justas, humanas y sostenibles. Bueno, vamos a darle el pase a Sofía Macher, quien nos dará una presentación sobre cómo se construye el poder colectivo desde la organización comunitaria para influir en decisiones, en situaciones de conflicto del Perú. Muchas gracias, Sofía. Bueno, buenas tardes. Me encanta el título, el poder de la sociedad civil. Voy a tratar de hacerlo realmente en 10 minutos y eso es como bien retador, pero lo voy a tratar de hacer, estoy midiendo el tiempo. Y quiero empezar definiendo qué cosa o cómo estoy usando el concepto de la categoría de sociedad civil. Y entonces es una acción colectiva que se desarrolla en esfera pública, no es autoconvocada, sino autoconstituida, y tiene diversidad de temas, sistemas de organización, o sea, empresariales, sindicales, o sea, son múltiples las organizaciones de la sociedad civil y diversas. Pero una característica es que median entre el individuo y el Estado, pero también con la empresa, con las empresas. Y creo que un punto importante es que no buscan alcanzar el poder, sino influir el poder. Creo que ese es un tema, una característica importante, no es un partido político. Quiero referirme especialmente a los defensores de derechos humanos que basan su trabajo en vigilar al Estado, controlar el Estado que cumpla con las obligaciones que le establecen el derecho internacional de los derechos humanos. Y eso fastidia mucho
porque es el control al poder. Los derechos y todos los tratados son responsabilidades que se les dan a aprobados por los mismos estados, además en Naciones Unidas, 80 años que lo vienen haciendo, pero son sus obligaciones, y eso es lo que los organismos de derechos humanos están controlando todo el tiempo. Es un control a su poder, ¿no? Esto es solo para contarles el reconocimiento de que existen defensores de derechos humanos que tienen que ser protegidos por el Estado en su trabajo. Demoró 13 años de discusión en Naciones Unidas y en la OEA también. En 1998 recién se reconoció que terceras personas podían trabajar o defender derechos de otras personas. Interesante, porque no les gustaba esa participación. Esto también lo quiero hacer como rápido. Arbitrariamente he puesto dos ejemplos que son los más cercanos para mí, pero la contribución de la sociedad civil en la historia reciente del país es muy grande, muy amplia. Ahora los defensores de derechos humanos no solo están conceptualizados como los organismos de derechos humanos, sino es mucho más grande, que también incluye las movilizaciones de ciudadanos reclamando derechos. Ellos también se convierten en defensores. Y solo para hacer como una breve reseña de impactos importantes, pongo por ejemplo a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que se crea durante los 80, al principio de los 80, cuando empieza el conflicto armado interno. En ese entonces eran unas 30 organizaciones que empiezan a denunciar lo que estaba pasando en las zonas de emergencia y dicen: están desapareciendo, están ejecutando extrajudicialmente. Esa presión que hicieron los organismos de derechos humanos hicieron que los militares cambiaran su estrategia antisubversiva y dejaran de considerar a las comunidades campesinas como todas senderistas que había que eliminarlas. Cambiaron su estrategia y ganaron la guerra, porque pasaron a ser los campesinos aliados de los militares, después la ronda, los comités de autodefensa. Otro ejemplo muy rápido es el de Transparencia, que también desde el 95 decide iniciar la vigilancia a las elecciones, y tiene un papel fundamental en las elecciones del año 2000, que eran tremendamente complicadas, que el mismo observador de la OEA, Eduardo Stein, se fue del país porque no le permitieron auditar o probar el software de las elecciones, que habían detectado que había fallas que podían originar el fraude. Transparencia decidió hacer conteo rápido y tuvo después de, como resultado de su conteo rápido, se formalizó que tenía que haber una segunda vuelta. En ese entonces teníamos como 10.000 voluntarios que se apuntaron en Transparencia para controlar las elecciones. Después de todo este tiempo, en estas elecciones Transparencia decide volver a hacer el conteo rápido, y sorprendentemente, igual que en el año 2000, más de 10.000 voluntarios en estas elecciones se han apuntado para vigilar en Transparencia. Hay una lista de movilizaciones importantes: la ley Pulpín, las movilizaciones universitarias de los 90. Está también lo de Bagua, que era también, Bagua es en el 2000, Bagua es 2009, sí, el Baguazo, que también es una cosa que de repente hay una narrativa que la selva está vacía, y de repente cuando quieren hacer en contra de unos decretos legislativos que atentaban con su territorio, salen las comunidades indígenas, se oponen a eso. Hay una matanza, matan 25 policías, pero también es un antes y un después que sorprende, y se deroga la ley Pupín también se deroga. Entonces hay
movilizaciones importantísimas que se han dado a lo largo de la historia y que han marcado hitos o corrigen políticas o decisiones que el gobierno o el Congreso tomó. En las últimas movilizaciones ha aparecido este grupo Generación Z, que no ha seguido apareciendo. Es muy diferente de lo que sucedieron en los años 90, cuando viene la destitución de los 3 magistrados del Tribunal Constitucional que votaron en contra de la tercera reelección de Fujimori y los destituyeron. Los universitarios salieron masivamente y no dejaron de movilizarse hasta que se derrocó el gobierno de Fujimori. Solo señalar el dato que en el último reporte de la Defensoría del Pueblo, del febrero de este año, hay 192 conflictos sociales activos en el país. Es una dimensión de la protesta social como está en el país. Existen mecanismos formales de participación en el Estado. En el 1994 se dio una ley 26.300 que se llama la participación y control ciudadano, así se llama la ley. En esta ley, que no fue aplicada por Fujimori, se vuelve a retomar en el 2001 y están fundamentalmente la participación institucional de la sociedad civil, está fundamentalmente centrado en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. También hay remoción de autoridades, pero casi todos o muchos sectores del gobierno tienen instancias permanentes de consulta de la participación civil, que son además utilizados de diferente manera por la sociedad civil. Existe también una ley desde el 21 en el Ministerio de Justicia que creó un mecanismo interinstitucional de protección de defensores, y ellos, o sea, que es como parte de leyes y normas que se dan en Naciones Unidas y que el Estado las cumple. En el informe del 2022, ellos dan cuenta, ellos se crean el 2021 y pasan de es una instancia que debe prevenir o cuidar a los defensores que están en riesgo. Pasan de 9 casos en el 21 a 37 casos en el año 22, en un año. Y en la absoluta mayoría se trata de gente de la Amazonía, y AIDESEP, solo como dato, informa que desde el 2013 al 2024 se han asesinado más de 38 líderes indígenas. Estoy absolutamente nerviosa porque ya se me cumplieron mis 10 minutos, pero termino en este momento. No sé si seguí, pero bueno, hay toda una corriente de restricción y de recorte del trabajo de la sociedad civil que es incómoda, porque es una sociedad civil que está controlando el poder, está demandando cosas al poder, y entonces la última que hemos recibido los defensores de derechos, es la ley APSI, que tiene 2 puntos absolutamente complicados. Uno, que ahora se tienen que inscribir en el APSI todititas las organizaciones que reciban algún tipo de cooperación internacional. En mayo del 25 había solo 1.692 ONGs inscritas porque era voluntario si quieres recuperar el IGB. Hoy es obligatorio, y entonces esto se va a multiplicar por 5, por 10, que el APSI va a tener que controlar. Y la segunda es que antes de que aprueben tu
proyecto te lo tiene que aprobar el APSI y decir, ok, está de acuerdo a la política gubernamental, va el proyecto. Y además establece prohibiciones de no organizar ningún tipo de litigio contra el gobierno, ni judicial ni administrativo. Imagínate que financias un periodismo de investigación, no podrías, porque está vigilando, denunciando cosas que van a pasar en el gobierno. Claramente, es imposible que el APSI, porque ni siquiera le han dado más presupuesto, está contratando consultores para hacer evaluaciones, no va a poder controlarlo todo, y entonces sí es una cosa enfocada en los que más fastidian, en los organismos de derechos humanos, las mujeres y los ambientalistas. Es en esos tres grandes grupos donde más dificultades tienen y donde van a estar controlando. Ya tienen, en APRODE ya le están, APRODE que es de derechos humanos, le están revisando 14 proyectos en una, con un nivel de exigencia de información impresionante. PROMSEX, que es de derechos sexuales reproductivos, están igualito, han tenido que destinar a una persona a tiempo completo solo para atender a los consultores. Y Cooperación, que es otra medioambientalista, hace 3 meses que tiene un proyecto aprobado con gente que trabaja en cooperación, y hay 3 meses que no le dan la autorización para que empiece a trabajar. Entonces sí es claramente un recorte. Quiero terminar con esto, que es al final, que me parece que es bien positivo, al final hay una expectativa de la sociedad sobre el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. Se ha preguntado sobre las ONGs, las no gubernamentales, no todo con la complejidad de la sociedad. Y entonces el IEP el año pasado hizo una medición de confianza sobre las ONGs, y el 42% de confianza sacó 42% las ONGs, por debajo 10% los partidos y más abajo 8% los partidos políticos. O sea, claramente había un ranking bien importante. Y este año Edelman también hace otra medición sobre confianza y dice, la medición sale que las sociedades las ONGs tienen 48% de confianza sobre la del gobierno, que tiene 38%. Creo que estas nos dan una posibilidad y es un reto para las organizaciones de la sociedad civil de qué manera realmente trabajan y adecúan y participan y colaboran en la recuperación de derechos en el país. Por la presentación, nos ha dejado números muy importantes que vamos ahora a conversar justo con 2 representantes de la organización civil, y paso a invitar a Fanny Cornejo y a Patricia Alata para comenzar la discusión en torno... Bueno, vamos a hacer 3 rondas de preguntas. Un minuto, por favor. Ya. Bueno, vamos a empezar con una pregunta que creo que senta las bases sobre la participación ciudadana, pero también sobre el poder de la sociedad civil. Y es cómo se construye poder colectivo desde la organización comunitaria para influir en decisiones que afectan su territorio y sus medios de vida. Y antes de darle la palabra tanto a Fanny como a Patricia, tenemos a 2 representantes de personas, de organizaciones trabajando con población no solamente urbana, sino también rural y andina. Y la dicotomía de la conversación abre un mundo de oportunidades, pero también de problemas que tienen que visibilizarse, ¿no? ¿Te parece si empezamos contigo, Fanny? Perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto con todas y todos ustedes. Es
Un enorme placer estar aquí. Muchísimas gracias a la Asociación de Estudiantes Peruanos aquí en Harvard por la invitación y por el espacio para poder conversar sobre estos temas. Mi organización, Yuncawasi, nosotros trabajamos en el territorio, trabajamos con pueblos indígenas y con comunidades campesinas y comunidades nativas en diferentes espacios en esa complicada intersección de lo que es desarrollo socioeconómico, conservación de la naturaleza y adaptación al cambio climático. En ese sentido, los espacios donde trabajamos son esos espacios que son esos números invisibles de ese crecimiento macroeconómico del cual hemos estado hablando bastante durante el día de ayer y el día de hoy. Son espacios donde no hay presencia de Estado. Son lugares que se sienten extremadamente lejanos, pero están a unas cuantas horas de carreteras principales, donde no hay acceso a medios de comunicación como vías que sean adecuados, no existen programas sociales porque no están llegando a esos lugares. Son espacios que se encuentran bajo esos niveles de pérdida y de abandono. Entonces, cuando estamos pensando en lo que es cómo podemos construir, ¿no? O sea, poder colectivo en organizaciones comunitarias, en comunidades campesinas y nativas que se encuentran bajo esos sistemas, ¿no? Las como 10.000 comunidades de las que nos comentó Américo hace un momento entre campesinas y nativas, es complicado porque también debemos reconocer de que como país, como Estado, tenemos una deuda histórica con esas personas. La gestión territorial, como se realiza en el Perú, no está adaptada a reconocer no solamente los derechos, pero también los usos que tienen nuestros pueblos indígenas. Un ejemplo simple, en los procesos de titulación de tierras o de saneamiento físico-legal que se realizan, a las comunidades se les reconoce el espacio agrícola, el espacio que se utiliza. Solamente, es decir, si yo utilizo este pequeño estrado, solamente esto. Pero si allá hay un cerro al cual yo voy a hacer algún tipo de peregrinación, o si por allá yo estoy yendo a cazar, a hacer alguna actividad, ese uso no está reconocido. Entonces aquí ya tenemos un primer quiebre en el cual tendemos a comunidades donde no existe una confianza con el Estado, porque el Estado básicamente desde siempre no ha reconocido las formas y medios de vida. Entonces, bajo este contexto, donde además tenemos un Estado ausente, o en el mejor de los casos, como hablábamos en la mañana, un Estado residual, pues el tema de cómo yo tengo el poder para tomar decisiones sobre mi espacio, pues es un tema que ni siquiera puede llegar a ser parte de la conversación, porque además, si es que como organismo comunal, ¿no? Como una comunidad campesina y nativa, que ambas tienen sus leyes que las validan y tienen sus estatutos comunales y sus diferentes formas de organizarse, la brecha de conocimiento de cómo funciona el aparato estatal para que estas decisiones que se puedan tomar en ese colectivo coincidan con las decisiones o con las normativas que tiene también nuestro Estado, pues hay una brecha gigantesca, ¿no? La comunidad puede decidir de que ya, esa zona de acá, esa fuente de agua, nosotros la vamos a usar y va a regular de tal manera, pero como sabemos, el recurso hídrico pertenece y es regulado por el Estado, no pertenece a las comunidades. Las comunidades pueden decidir los bosques, vamos a trabajarlos y manejarlos de esta forma, y eso tampoco ocurre. El patrimonio forestal en el Perú lo administra SERFON, que es un organismo adscrito del Ministerio de Agricultura. Entonces acá evidentemente se siente una enorme falta de poder, ¿no? Cómo mi decisión se va a trasladar a algo que pueda brindar bienestar a mi espacio territorial cuando uno, desconozco toda esta información que acabo de compartir rápido con ustedes, y segundo, no confío en el Estado por estas diferentes brechas. Entonces es un tema que es bastante complejo. Sin embargo, como sabemos, creo, todas las peruanas y peruanos, todos tenemos esperanza, ¿no? Creo que por algo como peruanos hemos alentado a la selección masculina de fútbol como por casi 4 décadas y que vayamos en el mundial. Entonces definitivamente esperanza es algo que tenemos. Entonces, y en particular en espacios tan alejados, para mí realmente resulta increíble que aún haya esa voluntad de esperanza para, ¿sabes qué? Vamos a trabajar, vamos a construir y de esa manera poder hacer de que este tipo de actividades puedan realmente aterrizar en decisiones colectivas que logren funcionar. Sin embargo, lamentablemente casos de éxito son pequeños, ¿no? O sea, tenemos procesos encaminados, llenos de esa desconfianza causada porque también los propios actores públicos, los propios servidores del Estado, pues tienen una enorme falta de articulación, ¿no? En mi rubro, que por ejemplo es el tema ambiental, si lo queremos unidimensionar de esa manera, que no me gusta usualmente hacerlo, pero si pensamos por ejemplo en conservación de bosques, ¿no? En el Perú, lo que son bosques y nuestra naturaleza está dividida por sectores. Si tú naciste en el mar, o sea, si eres un parte de la biodiversidad que nació y se reproduce en el mar,
Eso no lo ve el Ministerio del Ambiente, tampoco lo ve el Servicio de Forestal y de Fauna Silvestre, eso lo ve Produce, porque es un producto. Si tú eres agua o eres bosque, intuitivamente seguro todos piensan, el ambiente, ¿no? El Ministerio del Ambiente. Tampoco. Eso lo va a ver la Autoridad Nacional del Agua o el Servicio de Forestal y Fauna Silvestre, que está en el MIDAGRI, ¿no? Entonces, ¿qué ve el MINAM? Bueno, otra gran discusión, que tema de áreas protegidas, gestión de residuos sólidos, de algunos otros temas, pero esos tres diferentes entes, cuando tenemos que hablar de lo que va a ser las políticas públicas para proteger a nuestro ambiente, tienen que hablarse entre ellos y articularse entre ellos, y eso es algo que no ocurre. Entonces, mi respuesta en general a todo esto es de que hay un enorme reto justamente para provocar de que haya un poder real a nivel comunitario y que eso realmente se pueda traducir a decisiones que son adecuadamente implementadas dentro de esos espacios territoriales. Bien, buenas tardes ya con todos y todas. Como mencionaron en mi presentación, nosotros trabajamos principalmente en áreas urbanas, empezamos por Lima, en realidad ahora trabajamos a nivel de la región, justamente incorporando en el debate, buscando incorporar en el debate público y en la discusión pública justamente cómo se determina la toma de decisiones y reconociendo que las ciudades tienen un gran peso en cómo se gestan. Muchas veces podemos pensar en la ciudad o lo urbano simplemente como el espacio construido donde habitamos nosotros, donde nos encontramos en este momento, pero lo cierto es que cómo se diseña la ciudad, cómo se planifica la ciudad, en realidad es cómo se diseña y cómo se planifica el poder, porque las ciudades son el centro de poder y de donde se toman decisiones. Y también tenemos que reconocer que las ciudades, partiendo de las ciudades en Perú y particularmente Lima, al ser un país también sumamente centralizado, es una ciudad individualista y por lo tanto la forma de vida que tenemos allí también tiende a ser individualista. Entonces, si crecemos en un espacio individual donde donde tenemos poca conexión con nuestros vecinos, vecinas, nuestros lazos comunitarios cada vez son más frágiles, si es que no inexistentes ya en muchos barrios. ¿Cómo podemos justamente pensar lo colectivo? Que es la pregunta que tenemos en este momento. ¿Y cómo podemos pensar políticas públicas colectivas y justas para todos? Y que podamos pensarlo más allá de lo que solamente conocemos dentro de la ciudad. Hay que reconocer que la ciudad, además de determinar justamente cómo se dan las relaciones dentro de cada ámbito urbano, también impacta en las zonas fuera de la ciudad, en las zonas rurales, en las zonas fuera de Lima, si es que nuevamente volvemos al concepto de Lima como la principal ciudad, una de las principales ciudades del país. Lima es una ciudad extractiva, es decir, recoge los recursos del país para sí misma, no necesariamente devuelve al resto del país, absorbe los recursos, etc. Entonces sí importa mucho cómo pensamos la ciudad y por lo tanto importa mucho cómo nos relacionamos en la ciudad y cómo recuperamos lo colectivo. Entonces en realidad más que cómo hacer que lo colectivo vuelva, o la pregunta de cómo hacer que tenga poder lo colectivo es cómo recuperar el poder de la ciudadanía, porque partiendo nuevamente, en realidad la ciudadanía es la que debería de tener poder, pero este ha sido justamente debilitado por la forma en la que nos hemos venido relacionando. Bajo esa paraguas súper grande más teórico, es que desde Sistema Urbano nosotros buscamos, como bien mencionaste tú, Sofía, en tu presentación, el rol de las asociaciones justamente va por incidir en políticas públicas, democratizar el conocimiento, sensibilizar y articular. Y eso es algo que nosotros venimos haciendo desde el año 2010, cuando empezó nuestro trabajo. En primer lugar, buscamos poner, y pongo de ejemplo un poco todo el debate que ha habido en estos 2 días. Muy enriquecedor, muy rico, pero ¿en qué momento le llega al ciudadano, la ciudadana de a pie? ¿En qué momento se suma a esa discusión? ¿En qué momento hacemos más sencillo para ellos y ellas la comprensión de sus conceptos? Y no solamente en un sentido de enseñanza, que por supuesto es importante,
claramente tenemos deficiencias en términos educativos, sino también de incorporarlos en el debate y que se pueda hablar de verdad en un diálogo. En muchas de las sesiones hemos conversado sobre la importancia de generar un diálogo, de hacer procesos más participativos, más democráticos, y creo que las asociaciones, como las que estamos acá presentes y muchas otras, cumplimos ese rol de articulador. Porque justamente tenemos un rol técnico que se nos ha dado y que tenemos que asumir con mucha responsabilidad y humildad, porque también, claro, cada uno somos especialistas en nuestros temas, pero la sociedad civil es sumamente amplia y sumamente diversa, y tenemos que reconocer eso con bastante humildad, porque va a ser imposible que podamos representarlos a todos y todas. Lo que significa que siempre tenemos que tener las puertas abiertas para escuchar a nuevas voces y para escuchar las críticas y las recomendaciones de mejora. Y bueno, y en ese proceso es que nosotros, gran parte de nuestro trabajo inicial ha sido tanto de generar información a nivel local para poder incidir en políticas públicas urbanas, no solamente a nivel de tomadores de decisión desde el sector público, que por supuesto tienen una gran responsabilidad, sino también desde el sector privado, porque en las ciudades en realidad, y bueno, creo que en general en la mayoría de los territorios, muchas veces es el sector privado quien tiene más posibilidad de inversión y de toma de decisiones en el territorio, incluso más que el sector público en el corto plazo. Y el sector privado termina siendo el que te determina cómo se desarrollan ciertos territorios, cuáles van a ser los sectores de trabajo, los sectores de empleo, las dinámicas económicas que se van a dar en ciertos lugares. Y por lo tanto es muy importante incluirlos en la discusión. Y nosotros, desde el Sistema Urbano y con la humildad que tenemos en el equipo, hemos trabajado ya más de 15 años siendo ese ente articulador entre la ciudadanía, el sector público y el sector privado. Y tomamos eso con mucha responsabilidad también, pero justamente lo tomamos porque nos parece sumamente importante este proceso de diálogo. Y también el poder contribuir, que creo que fue una idea que tenía cuando escuchaba el panel de innovación. Claro, va un poco más desde la academia y desde el sector de investigación, pero también las pocas puertas que hay para el sector público para innovar en el sector público. Porque claro, innovar significa abrirse a la posibilidad de equivocarse, ¿no? Tienes que pilotear procesos y equivocarse en el Estado está mal visto. ¿Qué tan dispuestos estamos a...? Entonces ahí nuestro rol también justamente es poder ser ese espacio de innovación, de prueba y error, para poder generar esas excusas para que luego ya el sector público o el sector privado puedan tomar decisiones más a largo plazo de inversión. Y todos estos mecanismos que les he mencionado muy rápidamente, siempre los hacemos buscando, articulando a la ciudadanía, al ciudadano a pie, porque reconocemos también de que nosotras, al ser invitadas a distintos espacios técnicos, a mesas de trabajo, a consejos consultivos de distintos procesos de planificación de distintas entidades públicas, son espacios donde se nos invita como representantes de sociedad civil. Pero claro, ¿dónde está luego también en la política de movilidad el ciclista? ¿Dónde está el peatón? En la política de vivienda, ¿dónde están las juntas vecinales? Entonces, ahí nosotros también tenemos ese rol de buscar articular y fortalecer esas comunidades, fortalecer los grupos sociales, identificar cuáles son sus prioridades para poder luego también enlazarlos y generar estos canales de comunicación y articulación. Entonces, creo que va un poco por ahí desde lo que nosotros tratamos de enfocarnos, ¿no?, en la democratización del conocimiento, hacerlo muy sencillo para la ciudadanía de comprender, para que pueda ser parte del debate, ser un articulador para la generación de alianzas y por supuesto también ya generar soluciones en concreto. Es como complicado, ¿no?, todo esto, porque hay de los dos lados. Tú tienes lo que tú estabas contando, ¿no?, la fragmentación del Estado, entonces no puedes resolver un problema porque ese es del otro sector y te pelotean y no pasa nada. Pero del otro lado también
está la fragmentación de la propia sociedad civil, que también está por pedacitos y siempre va a tener una intervención micro, ¿no es cierto? O sea, tú no eres el Estado, entonces tus capacidades, tu presupuesto, siempre va a ser como un sector, una pequeña experiencia. Entonces es absolutamente necesario de qué manera nos empoderamos y buscamos temas transversales, por ejemplo, de exigencia del Estado, de cómo resolver los problemas, pero para eso necesitaríamos que la propia fragmentación de la sociedad civil de alguna manera sea trabajada. Y ahora es bien difícil. Y yo creo que es bien difícil porque hay algunas organizaciones que creen que el Estado es el enemigo y entonces solo hay que acusar. Otros que están de buena disposición y consideran que también como que están vendidos al Estado, pero al final creo que la propuesta técnica, la mediación entre lo que tú decías, del ciudadano de a pie, que pueda ver que alguien le represente efectivamente su necesidad y que pueda escalar a nivel de Estado, yo creo que es un trabajo fundamental. Pero creo que de nuestro lado tendríamos que ver de qué manera articulamos por lo menos temas transversales en que empoderen este trabajo desde la sociedad civil. Muchas gracias a las tres. Han sido, han sentado un poco las bases de cuál es el problema, ¿no?, de la participación ciudadana, que podemos decir es el desconocimiento y también la desconfianza, ¿verdad? Y vemos también que en el ámbito rural, andino, versus en el ámbito urbano, existe también hace un rato, ¿no?, en el panel anterior, Soledad nos decía, todos nos llamamos hermanos y hermanas, y en Lima, ¿quién te conoce, no? Entonces, es como, ¿cómo enfrentamos eso? Y también, ¿qué es lo que tiene que pasar para que pasemos de esa desconfianza, ese desconocimiento, a través de organizaciones como las de ustedes, a poder lograr acciones colectivas que incidan en la gobernanza territorial, ¿no?, y que puedan llegar a escalar inclusive a políticas públicas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que suceder, ¿no? ¿Dónde cae el rol? Quizás un trabajo articulado, es un trabajo que debe ser impulsado desde lo local. Me gustaría escucharlas. No sé si... Quiero enmarcar mi intervención sobre un tema del cual no hemos hablado mucho el día de hoy, pero que pienso que es un tema fundamental, que tiene que ver con el cambio climático y lo que esto representa para los retos de desarrollo que tenemos como un país que está intentando crecer. Respecto a esto, solamente para contextualizarlo, debido a que esto es un problema que no debería ser visto como algo sectorial, sino como algo más bien multisectorial y como necesita esta articulación de diferentes entes privados y públicos. Entonces, por ejemplo, el Niño Costero del 2017 generó pérdidas de 3.100 millones de dólares y son niños que se vienen intensificando debido al cambio climático. Esos 3.100 millones de dólares equivale cerca al 1.6% del PBI de un año. Los impactos vinculados a los temas de inundaciones, sequías, las enfermedades que han estado ocurriendo representan entre 3.4 y 6.4 del PBI anual. Y a futuro, si no tomamos medidas, que es lo que está pasando en este momento, debido a que el tema del cambio climático no está siendo parte de la conversación de una forma transversal, esto podría llegar a representar el 15% de nuestro PBI. Entonces, esto tiene múltiples impactos, no solamente que debería atender el sector ambiente, pero también se debe ver a nivel de infraestructura, transporte, desarrollo, el tema agrario, entre otras cosas. Entonces, enmarcándole en esto, quiero ejemplificar esta pregunta con lo que nos pasó en el 2024. Como saben, el 2024 fue un año excesivamente seco, dio las condiciones adecuadas para que tengamos incendios forestales por doquier. 22 regiones tuvieron afectaciones por incendios forestales. Me parece que fue entre 4 o 6 que declararon estado de emergencia. Y fueron incendios forestales que, si bien fueron provocados por personas,
fueron en un contexto de que el clima había provocado condiciones de sequía extremas, donde teníamos que básicamente todo era combustible. Entonces, si una señora mayor que toda su vida había quemado los 3 bolsitas de basura, porque el resto lo hace compost o lo da a los animales, quemar esas 3 bolsitas de basura provocaban incendios forestales que arrasaban con cientos de hectáreas. Entonces, en ese contexto, cuando ocurrió todo eso, nadie sabía qué hacer. La desarticulación que había a nivel de gobiernos locales, que tenían que ser y que son los llamados a tomar la primera acción, que articularse con los centros de operación de emergencias regionales y nacional para que se pueda decidir qué hacer, y además pensando que quienes están en el territorio, que son las comunidades, son las que veían lo que estaba ocurriendo, que originó pues una catástrofe, fue un caos total, todo se quemó, ¿no? En el departamento de Amazonas, que es una de las zonas más biodiversas del país, que es una zona extremadamente productora de agua, se perdieron cerca de 40.000 hectáreas entre terrenos agrícolas y bosques y pajonales que producen agua. No vamos a discutir el impacto que va a tener a futuro y a largo plazo que se hayan perdido fuentes de agua, porque encima son espacios de fuentes de agua que ni siquiera han sido valorizados de qué es lo que traen. Recordando nuevamente que Perú es un país donde más de la mitad de la energía eléctrica que se produce justamente viene de energía hidroeléctrica. Entonces ese es otro tema que lo dejo como para que lo reflexionemos. Entonces pasó toda esa situación donde teníamos justamente una enorme debilidad por parte del aparato público para poder responder y actuar, y pasó lo que pasó. Posterior a eso, como sociedad civil, desde mi organización nos vimos, bueno, somos a poder facilitar y articular, pudimos generar financiamiento para que en el 2025 pudiéramos trabajar con todos los organismos que dentro del Departamento de Amazonas tienen que ver con el tema de atención al riesgo de desastres, para poder tomar acciones para que esto no vuelva a pasar. Fue un proceso maravilloso porque justamente había voluntad política. Obviamente, después de una catástrofe va a generar de que todo el mundo quiera trabajar ahora juntos de la mano y articulados para buscar una solución. Entonces aprovechó el momento, se generaron diferentes manuales, capacitaciones a funcionarios públicos, se pudo provocar de que ahora sí se sepa qué hacer y que no en todo el mundo estemos como gallinas descabezadas corriendo como locos para actuar frente a una situación como la que ocurrió en ese momento, ¿no? Entonces, aquí algo que destaco mucho, que justamente es lo que puede provocar de que haya una adecuada gobernanza y que eso se traduzca en resultados y el rol de la sociedad civil, ahí es fundamentalmente articulador. Sin embargo, frente a todo esto, que para mí es una historia muy bonita y que ante quienes nos financiaron ese proyecto es una historia de éxito, justamente de todo lo que se ha logrado y que estamos súper listos, se implementó comunidades, y manuales, guías, capacitaciones, funcionarios, diferentes estrategias pedagógicas para que con el recambio grande que hay a nivel de gobiernos locales igual esto quede y se pueda reaccionar y todo esto, eso es un curita. Porque nuevamente la causa real de todo esto, si bien la catástrofe se magnificó por la incapacidad de actuación, la causa real nuevamente es el cambio climático. Entonces, ante eso, ¿qué estamos haciendo para prepararnos? Entonces pienso que hay varias dimensiones cuando estamos pensando acerca de cómo podemos provocar de que realmente estas acciones puedan generar una adecuada gobernanza, porque si estamos pensando solamente en el ahora y en el corto plazo, pues evidentemente no estamos preparándonos, estamos simplemente reaccionando, no estamos actuando ni planificando, que es algo sumamente importante y que ahí sociedad civil tiene un rol importante, porque si bien las políticas públicas pueden avanzar más lentamente y que nuevamente dentro del aparato estatal las cosas pueden avanzar a las velocidades que avanzan los procesos burocráticos, sociedad civil es mucho más flexible. Nosotros podemos estar pensando un poco, a veces intentar más allá de lo evidente, poder poner en la agenda pública temas que no se están viendo de forma prioritaria, hacer incidencia y de esa manera provocar articulaciones exitosas cuando sí, porque ocurre el milagro que hay un funcionario público que deja trabajar o que quiere trabajar y que de esa manera podemos movernos, ¿no? Entonces es retador, hay ejemplos de éxito, sin embargo la experiencia como país nos falta en muchos espacios poder considerar las medidas a largo plazo, considerando no solamente factores económicos, pero también factores sociales y ambientales que van a estar inmiscuidos justamente en las trayectorias finales que tomen esas decisiones. Para articular mi idea, vuelvo un poco a lo que ya les había comentado, a esta forma en la que, en términos generales, obviamente no estoy viendo casos específicos, pensamos las ciudades en nuestro país como espacios que tienden a lo individual, ¿no? Donde hay pocos espacios colectivos y que se prestan a la
generación de lazos y de articulación, hay pocos espacios de cuidado, hay pocos espacios comunes, hay pocos espacios de debate. Y esta tendencia a lo individual a la vez pues nos quiebra y nos hace más difícil poder pensar soluciones colectivas, ni siquiera tenemos el tiempo para dedicarnos a discutir y a conversar y a identificar lo que podría o lo que puede estar mal. ¿A qué voy? Tenemos tiempos de desplazamiento sumamente largos, tenemos horas de trabajo extensas, de trabajo muchas veces en explotación, donde tenemos roles de cuidado que atender solos, solas, y por lo tanto el tiempo para poder debatir, pensar, conversar es frágil, es pequeño, es poco. Y lo que nosotros buscamos es justamente recuperar esos espacios, crearlos, generarlos. Nosotros lo hemos hecho de distintas formas y de hecho a veces cuando estás involucrado, cuando trabajas en asociaciones civiles es a veces tan común, tan cotidiano encontrarte con casos difíciles, duros, de ver la desigualdad que existe en el país y particularmente en las ciudades también. Lima es una de las ciudades más desiguales, más injustas y muy normalizado lo tenemos, ¿no? O sea, somos insensibles al nivel de injusticia que existe en nuestras ciudades. Y ahí es donde invitamos a la gente a indignarse, ¿no? O sea, lo importante que es salir de este espacio, creo que indignados, pero una indignación que nos movilice, y que nos movilice creo que con esperanza, ¿no? Creo que esa es clave para poder mantenernos en cada uno de los temas que nosotros podamos venir trabajando. Y en nuestro ya más de 15, 16 años de trabajo, nos encontramos con esos ciudadanos y ciudadanas todo el tiempo, en campo y en las redes sociales, cuando teníamos, ahora trabajo por virtual, pero cuando teníamos oficina, la gente iba a nuestras oficinas a preguntarnos cómo atender su problema X que tiene en su barrio, cómo demandarle tal tema a su municipalidad, cómo hacer para poder reunir a sus vecinos y poder conversar. O sea, el espíritu de movilización existe entre nosotros, pero a veces es tan difícil verlo porque no tenemos tiempo para verlo, no tenemos tiempo para poder identificarlo. Entonces, nosotros tenemos distintos programas. Uno de ellos es Ocupa tu calle, que justamente busca trabajar más a nivel de barrios, y ya desde el 2015 que empezó nuestro trabajo a través de procesos pilotos, ya tenemos más de 70 procesos barriales que hemos empujado, siempre también midiendo impacto, ¿no? Haciendo mediciones previas, mediciones posteriores, y que luego esos datos son, además de difundidos y entregados y mantenidos con las distintas barrios. También trabajamos, como les he mencionado, mucho con los gobiernos locales, que de hecho hemos conversado, creo que en los paneles, mucho del gobierno nacional y algo de los gobiernos locales. Y finalmente el gobierno local es el que tangibiliza muchas de las políticas que se plantean a nivel macro y que no tienen ni los recursos, ni las capacidades, ni el tiempo para poder, recursos tanto económicos como humanos, para poder atender todas las demandas que existen. Y nosotros tenemos la fortuna de poder trabajar con una gran cantidad de gobiernos locales a nivel nacional y podemos decirles con seguridad de que existen muy buenos funcionarios y funcionarias con muchas ganas de hacer las cosas y que necesitan justamente alguien que les dé el soporte para poder empujar lo que ya tienen ganas de hacer. Entonces muchas veces nosotros teniendo reuniones donde podamos o levantar información para que puedan tener la evidencia de que su política está, perdón, de que su programa, de que su proyecto, de que su actividad está haciendo de verdad, está funcionando, o que puede y que les permite generar más recursos, o que tal intervención que podamos trabajar en conjunto les ha generado la información necesaria para que lo hagan ya luego implementar un programa municipal que lo incorpore, o que generen lazos saludables
y eso no significa de que siempre se lleven bien, pero un lazo con sus distintas comunidades barriales también sirve mucho. Y además, pero la demanda de las personas que acuden a nosotros es tanta que no nos damos abasto. Y muchas veces nos da pena tener que atender los casos más que porque en ese momento pude leer el correo a tiempo, o porque en ese momento pude tener la conversación, mientras que en otro espacio quizás tuve que irme muy rápido y no pudimos quedarnos a conversar. Entonces, bajo ese esquema es de que estamos también diseñando, y eso lo estamos haciendo con Mariana, que es mi socia de Sistema Urbano, ella que está acá en Harvard, con el AILAB estamos trabajando en una plataforma digital para poder articular a los distintos actores vinculados a lo urbano, y esto no solamente los técnicos, sino también las personas que tienen mucha experiencia de generar soluciones a nivel barriales, articular los recursos y articular el conocimiento, pero para poder sumar las experiencias, porque experiencias tenemos muchas y casos que nos alegran y que nos hacen recuperar la esperanza, tenemos muchas, pero lamentablemente no se conocen. No se conoce el caso del parque que se ha recuperado en San Juan de Lurigancho, no se conoce el caso de la lucha que llegó hasta el Poder Judicial de tal distrito. Y son tantos que nos permiten justamente revitalizar esas esperanzas que también podemos ir agotando en el día a día con todas las malas noticias que vemos cotidianamente. Entonces, esta es una también invitación, creo, a poder también identificar en el lugar donde vivimos qué puede estar pasando y que no estamos viendo. Y si no está pasando nada, mirar un poco más de fondo, y si nuevamente no está pasando nada, ¿qué podríamos hacer desde el lugar en el que está cada uno para poder generar una movilización? Yo estoy convencida que las sociedades más estables es cuando tienen una sociedad civil organizada, clara, con propuestas, que median justamente con el pequeño territorio, con la vida cotidiana, y demanda al Estado que cumpla sus tareas. Yo creo que en el Perú ahorita estamos en una crisis muy grande, ya no tienen financiamiento, las ONG, las organizaciones tienen poquitísimo financiamiento, pero ahí está toda una sapiencia instalada y relaciones con las comunidades instaladas que no se deberían perder, y creo que ahí es un reto para las propias organizaciones de la sociedad civil de primero tecnificarse, mejorar su capacidad de influir, su capacidad además de investigación, de análisis, incluyendo nuevas herramientas, ¿no? que te da la tecnología. Y entonces hay todo un campo que es de nosotros, de qué manera nos perfeccionamos para con los pocos recursos que tenemos poder seguir haciendo más. Pero también me parece bien importante de qué manera empieza a negociarse entre la sociedad civil para sacar grandes líneas de demanda hacia el Estado, para que sea relevante, o sea, que te hagan caso, porque hay, lo que tú dices, hay funcionarios que son buenísimas gentes, incluso hay algunos que les dejan que les hagan el trabajo, pero eso es chiquito, ¿no? Y entonces, ¿cómo impactas, cómo presionas al Congreso para que dé las leyes que tenga que dar, ¿no? O sea, como los mineros, con el REINFO, que nadie se atreve a meterse con ellos, pero ¿de qué manera entonces empoderas a la sociedad civil? Y creo que una manera es generando redes entre nosotros mismos para poder conseguir y hacer una presión, pero con seguridad que sin sociedad civil se puede, o sea, la sociedad civil va a permitir que no explote una población que nadie escucha, que nadie le resuelve
el problema y nosotros podemos canalizar de alguna manera esas demandas. Por eso creo hay una exigencia para nosotros también, ¿no? No hay dinero, no hay financiamiento tampoco. Sí, bueno, voy a pasar a una tercera pregunta que el tiempo apremia y está muy vinculado a lo que ustedes mencionaban sobre el rol que cumplen las organizaciones de la sociedad civil como articulador entre la demanda de la población y los gobiernos locales y las instituciones que tienen que cumplir ciertos derechos y deberes para la población. Entonces, ¿cómo hacemos sostenible su trabajo? Porque es agotador, ¿no? Es agotador representar y también sin perder su autonomía, ¿no? Y también la capacidad que tienen para fortalecer y generar impacto en los territorios. Me gustaría escucharlas y de ser posible dar como una breve recomendación sobre, a ver si nos vamos motivados en la hacer. Tienes que motivar. Bueno, como justo acaba de mencionar Sofía, ¿no? Y en general la sociedad civil tiene un rol muy importante. Sin embargo, también yo creo mucho en el Estado, ¿no? Creo mucho en que el Estado rajado en el cual estamos necesita fortalecerse y que la sociedad civil cumple un rol, pero también debemos ser cuidadosos con el rol que cumplimos, ¿no? O sea, verlo con responsabilidad, en el sentido en el cual no podemos caer tampoco en un tipo de asistencialismo, ¿no? En el cual provocamos una dependencia del Estado hacia nosotros, porque como solucionamos la vida, ya, pues, ¿no? está la cooperación ahí para apoyarlo. Incluso en algunos sectores hay presupuestos públicos tan pequeños donde depende para sus acciones y operatividad de la sociedad civil para que eso funcione, y esto no es algo que debería ser correcto. Además, recordando las palabras importantes del tío Ben en la película Spider-Man, ¿no? Gran poder viene como una gran responsabilidad. Entonces, cuando de pronto te conviertes y te ven como si fueras la billetera, ¿no? Que estás ahí con plata para poder financiar cosas, también obviamente la sociedad civil no es impecable, ¿no? No está ajena, pues, a corrupción, a intereses y agendas propias. Entonces, siento que eso también tiene que verse con mucho cuidado. Es muy importante, justamente porque a nivel territorial y en espacios muy específicos podemos tener este rol clave para provocar cambios a pequeño nivel y que se vayan articulando cada vez hacia arriba y se vayan escalando. Pero creo que también debemos ser muy conscientes de este otro nivel del poder que podríamos tener en muchos lugares, ¿no? Y nuevamente, a nivel de sostenibilidad de las acciones, nuevamente, como creo mucho en el Estado, justamente creo que lo que hacemos tiene que poder enmarcarse dentro de políticas públicas para que esto pueda generar y ser a largo plazo. Y para eso, nosotros como sociedad civil sí tenemos mucha flexibilidad como para poder lograr grandes impactos, ¿no? Les pongo un ejemplo que es una de las cosas que a mí me hace más feliz. Yo tengo varios sombreros, ¿no? Ahorita mi sombrero es conseguir dinero para continuar haciendo cosas, pero en una vida pasada fui científica, fui antropóloga, fui genetista, fui paleontóloga, fui varias cosas. Y comencé mi carrera como una especie que les quiero preguntar si le han escuchado alguna vez, que se llama el mono choro de cola amarilla. ¿Si lo han escuchado? ¡Ay, qué felicidad! Que normalmente nadie sabe. El mono choro con amarilla, para los que no han escuchado, es como el oso panda del Perú. Es un mono grande, como pesa como 8 kilos, que está únicamente en el país, es más peruano que el ceviche, más peruano que el pisco, etc., ¿no? Entonces, en el 2023 se nos ocurrió la genial idea que muchas de las acciones que les he descrito que hacemos vienen enmarcadas para proteger el territorio donde vive esa especie y dar beneficio a las comunidades donde vive esa especie. Nos ocurrió, ¿cómo hacemos que esto de verdad ya funcione? Porque ya estábamos luchando con tantos niveles y dijimos, hay que hacer una ley, la ley del mono choro de cola amarilla. Y que no sea una ley decorativa, ¿no? Sino que sea una ley que provoque de que se tenga que hacer más inversión pública, que enmarque ciertas acciones. Entonces, ahora, ¿cómo conseguimos que al Congreso actual le importe hablar del mono choro de cola amarilla? Pues obviamente eso es solo espacio emocional, no es un mono. O sea, ¿tú quieres que se extinga el mono choro de cola amarilla? ¿Tu corazón lo va a permitir? Entonces fue realmente un proceso increíble porque la ley del mono choro de cola amarilla entró al Congreso firmado por 27 congresistas de 7 partidos políticos diferentes, donde de los 27, 22 habían aprobado la modificatoria de la ley forestal, justamente que violentaba a todos nuestros bosques.
pero justamente la estrategia era de que, como sabemos, la capacidad lectora es pequeña y más aún en ese espacio. Mira, íbamos con el peluche del mono, ¿de verdad vas a permitir que se extinga? O sea, ¿no vas a firmar? Entonces, la ley entró de esa manera a nivel de Congreso, y bueno, hubo más cosas, más historias ahí, pero finalmente se aprobó. El 20 de julio del 2024 se aprobó la ley 3200, que es la ley del mono choro de cola amarilla, y que aparte de la parte declaratoria que todo el mundo leyó, que era de que hay la semana del mono choro de cola amarilla, que es del 1 al 7 de mayo, por si acaso, si quieren acompañarnos en la celebración. Aparte de eso, también está de que se tiene que incrementar en la superficie de áreas protegidas para la especie, que se tiene que capacitar a los gobiernos locales para que haya inversión pública en temas de conservación, entre otras cosas, lo cual fue maravilloso, ¿no? Entonces, para mí eso fue un gran logro en el sentido en el cual ahora tengo una carta de negociación muy importante con funcionarios públicos a largo plazo. Es de que, pero hay una ley, ¿no? O sea, y no puedes ya ahora hacer esta acción porque mira, aquí la ley dice tal cosa. Entonces, es una forma muy interesante de poder darle sostenibilidad a largo plazo a lo que venimos haciendo, ¿no? Ahora, el tema financiero, bueno, como dijo Sofía, ya se convierte pues en hacer malabares como para poder provocar, y ahí, bueno, hay varias historias y que sé que estamos por el tiempo justo, así que podemos conversar más sobre eso, pero en general creo que la nota de esperanza, ¿no? Porque creo que hoy día me he sentido bien desesperanzada, bien angustiada, ¿no? Con todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Creo que le preguntaron en el almuerzo a Mauricio Martín, ¿y qué hacemos? O sea, ¿qué hoja de ruta, qué piedritas ponemos en el camino para solucionar el Perú? Pero creo que es en realidad el poder del individuo también, o sea, como colectivo, claro, pero también recordemos que a veces como personas nos podemos sentir súper chiquitos, pero el poder que tenemos tanto en las decisiones que tomamos, como qué compramos, ¿no? Creo que en el panel anterior hablábamos de dónde viene esa papa, ese chocolate, ese café. Por si acaso, el mono choro de cola amarilla está en peligro de extinción, hemos perdido más del 80% de su territorio y la actividad agrícola principal que se da es café dentro de esos espacios. Así que es altamente probable que el café que se está consumiendo por muchas personas en Perú viene de la deforestación del territorio del mono choro de cola amarilla. Hay alternativas, hay café agroforestal y otras historias bonitas, pero nosotros como individuos tenemos el poder de decidir dónde ponemos la plata para poder provocar que ese negocio funcione y que sea un negocio que cumpla con todas esas cosas a las que aspiramos. Y además recorremos el enorme poder que tenemos como votantes, de elegir a las personas y poder hacer demandas ciudadanas para poder generar esos cambios. Muy rápido, a ver, sobre cómo hacer sostenible nuestro trabajo, cómo ha sobrevivido sociedad civil tanto tiempo con tantas luchas. Hemos hecho una muy buena, muy rápido resumen, porque en realidad a sociedad civil se le pide bastante, se nos pide medir nuestro impacto, tenemos que responder a las nuevas formas de medir de los KPIs y etcétera, porque claramente tenemos que demostrar que la inversión que se está haciendo a través de nosotros está dando resultados. Se nos pide innovar, porque no podemos seguir haciendo lo que se hacía hace 20, 30 años. Se nos pide independencia, se nos pide sostenibilidad financiera, se nos piden muchas cosas y al mismo tiempo. Y a la vez que hagamos nuestro trabajo bien, con ganas, y bonito y sonriendo, ¿no? Y que salgamos bien las fotos. Y es complejo, es difícil, porque tenemos los retos bien, lo que nos han mencionado de la ley APSI, tenemos que adaptarnos a las nuevas formas de gestión, tenemos que generar innovación, por supuesto, desde nuestras organizaciones, y tenemos que encontrar nuevas formas de financiamiento. Creo que eso es uno de los grandes retos, porque finalmente muchas veces los equipos que conforman las asociaciones pues no estamos preparados para eso. O sea, somos buenos en nuestras capacidades técnicas, pero no necesariamente somos buenos hablando el lenguaje del empresario, no necesariamente somos buenos hablando, transmitiendo adecuadamente, y eso creo que es muy importante reconocerlo para que se puedan generar esas capacidades y esas habilidades desde las organizaciones. También es muy importante mantener, y esto es algo que nosotros sí afortunadamente hemos mantenido o tenemos como parte de nuestro trabajo desde el inicio, que es generar lazos
entre todos los actores. Para nosotros trabajar con el sector privado es vital y de hecho gran parte de nuestra capacidad de generar recursos viene del sector privado, no necesariamente desde la cooperación o de las instituciones, porque justamente mantenemos nuestro objetivo y mantenemos nuestra motivación y sigue siendo, y tenemos muy claros cuáles son nuestros límites, pero también tenemos muy claro de que tanto el sector público como el sector privado como el sector civil tienen necesidades que atender y nosotros podemos contribuir a ello. Y creo que uno de los principales retos ya un poco más desde los soft es justamente poder mantener un equipo cuidado, que es algo que también muy poco se habla. Muchos de los temas que nosotros trabajamos y los equipos, las personas con las comunidades o los temas que trabajamos son sumamente sensibles y nos llegan o sea, conocemos historias bastante duras. Y claramente las personas que conforman los equipos distintos que trabajan en la asociación civil y muchas también de las personas de las instituciones que se han presentado el día de hoy tienen una vocación por estos temas, y eso también puede llevar a que el desgaste emocional y físico sea sumamente alto. Entonces también hay una responsabilidad de las asociaciones para poder generar espacios de cuidado, no solamente hacia las comunidades con las que estás trabajando, con quienes tienes mucha responsabilidad para no generar dependencia, para no tampoco abusar de las necesidades que puedan estar teniendo, pero también dónde está el cuidado hacia el mismo equipo, ¿no? Cómo hacer para que no haya una sobredemanda, una sobrecarga emocional, física, de tiempo, tenemos pocos recursos, entonces no voy a poder amanecer, etcétera. También tenemos que generar esos mecanismos de cuidado, y ahí es justamente donde creo que hay varias oportunidades también de articulación y de generación, no solamente entre nuestras causas y nuestras luchas y lo que nos moviliza, sino también de cómo gestionar nuestras organizaciones para que sean espacios más cuidadosos con todos y todas. Bueno, muchas gracias Fanny, Patti y Sofi por acompañarnos en esta última discusión. Lamentablemente por temas de tiempo no vamos a poder atender las preguntas del Slido, pero podemos seguir conversando esto en el siguiente evento de networking en la noche. Breves reflexiones nada más. Algunas de las preguntas en realidad son cosas que ya hemos hablado, ¿no? Y básicamente y creo que la más importante es, y que podríamos hasta cuestionarlos, ¿no? Cada uno de nosotros, es cómo encontrar el balance entre el impacto a la minoría que protesta y el efecto en la mayoría que no lo hace, ¿no? Y nada, muchas gracias nuevamente y pasamos a José María Arguedas, escritor, antropólogo peruano, que vivió entre mundos, entre el quechua y el castellano, entre lo andino, lo costeño, lo rural, lo urbano. Escribió muchas cosas, pero una frase que a muchos nos ha quedado sobre nuestro Perú: no hay país más diverso. De pronto, esta es una idea que muchos de nosotros hemos escuchado, pero tal vez aún seguimos procesando en su dimensión más plena. Arguedas no lo decía como eslogan, lo decía como alguien que vivió esa diversidad desde dentro, en tensión, en movimiento. Si tomamos esa afirmación en serio, entonces no estamos hablando solo de una característica del Perú, estamos hablando de una condición que atraviesa todo: la política, la economía, la cultura, el Estado. Un país donde coexisten múltiples formas de vida, economías, lenguas, maneras de entender el mundo. Pero sostener un país así no es sencillo. No se resuelve con una sola política, ni con una sola narrativa, ni con una sola idea de desarrollo. Por eso estamos aquí. Y eso me hacía pensar que hace pocos años conmemoramos el bicentenario de la República. Era en principio un momento para hacer balance. Y los medios lo usaban como una expresión, decían rumbo al bicentenario, como si fuera un mundial. Pero, como saben, ya pasó. Y de pronto quedan muchas preguntas que eran un poco más largas, pero quiero hacerlo más breve en esta conversación.
que de pronto han continuado en el evento de hoy. A lo largo de estos 2 días, desde distintos enfoques, ha ido apareciendo en varias de las intervenciones unos puntos claves que quiero dejarles y de pronto, además de lo que ustedes han ido reflexionando, pero como puntos de este evento. Cosas que se han repetido muchas veces. Uno es que necesitamos un Estado fuerte, una sociedad presente y un sector privado responsable. No un Estado necesariamente grande, sino uno con capacidad. No una sociedad espectadora, sino una sociedad que participa. No un sector privado que solo extrae valor, sino uno que asume su rol en la construcción del país. El primer día comenzó con una reflexión sobre la crisis democrática. Se habló de una democracia que no logra responder a las expectativas de la ciudadanía. Y los datos lo confirman. Más del 71% de los peruanos, según el INEI, considera que la democracia funciona mal o muy mal. Eso es bastante, ¿verdad? Ese número no es solo una opinión, es un síntoma. Y por eso, en estos días se dijo con claridad que hay que revisar valores, prácticas, formas de relacionarnos como sociedad. También en el término de la economía se planteó la necesidad de retomar una ambición por el crecimiento económico, ver la estabilidad macroeconómica como base y el sector privado como motor. Pero también apareció otra capa de análisis, que hay tensiones entre lo que se sabe y lo que no se sabe, y que muchas veces los incentivos políticos no están alineados con el interés público. En los paneles económicos también se hizo evidente algo que siempre está en el centro del debate, que el Perú no es solo una economía. Hay realidades urbanas integradas a mercados globales y realidades rurales, donde el Estado es intermitente o insuficiente. Aquí otro punto clave: las políticas públicas no pueden ser diseñadas como si el territorio fuera homogéneo. Es una cosa que se ha discutido muchísimo en estos días y que requiere además una granularidad que reconozca diferencias. En el panel sobre política social se señaló algo que también quiero resaltar, y es que durante muchos años se ha entendido la pobreza como un problema de quienes la viven. Y eso limita la forma en que intervenimos, porque desplaza la responsabilidad hacia los individuos en lugar de examinar las estructuras. En términos de la institucionalidad, que también se ha discutido en los paneles, y con esto estoy dando un súper rápido resumen del resumen, se habló del diagnóstico de un debilitamiento del centro político, de una erosión de las reglas. Eso lo sabemos recientemente con los eventos en nuestro país, pero que no debemos ver esto como un momento de espera. O sea, como varios de los panelistas han dicho, las condiciones actuales no se van a corregir por inercia, sino que requieren una decisión. También se ha hablado del territorio como sistema de conocimiento, proponer el territorio no solo como espacio físico, sino como sistema que reconoce la diversidad, las prácticas, las lenguas, la gastronomía, que no aparece de la nada, sino de todas estas relaciones históricas con el entorno. Y cómo también hay una oportunidad de traducir conocimiento en valor. Aquí quisiera también detenerme en un aspecto. Cuando hablamos de diversidad en el Perú, también inevitablemente hablamos de lenguas, los millones de peruanos que hablan aymara, quechua, shipibo, conibo, y sin embargo el Estado que ha funcionado en gran medida en una sola lengua. Eso tiene consecuencias, porque una persona no puede acceder a servicios desde su realidad, desde su lengua, desde solamente un espacio que no coincide con el gran diseño. En este contexto, este congreso nos deja también con un término que quiero recalcar, y es co-construir. No se trata solo de coordinar entre actores, como varios de ustedes, los panelistas, lo han mencionado. Co-construir implica reconocer que existen diferentes sistemas de conocimiento. En ese sentido, ya en el siglo XIX, Flora Tristán nos decía que había la necesidad de articular fuerzas dispersas, y eso requiere pues diálogo, conocimiento y condiciones que la hagan posible. Acá algunas preguntas. ¿Acaso queremos que en el futuro de nuestro país solamente se hable español o mantenga esa diversidad lingüística? En el futuro del Perú, ¿queremos aceptar y promover diferentes formas de desarrollo y ciudadanía? ¿Estamos dispuestos a imaginar un Estado con capacidad de adaptación a lo local?
Estamos dispuestos también a ver problemas sociales no solo como algo ajeno, sino cosas que nos impactan a todos. Todo esto refuerza la idea que sugería al inicio como resumen de nuestras conversaciones. Estado fuerte, sociedad presente, sector privado responsable. Si algo queda de estos 2 días es que no hay una sola entrada al desarrollo del Perú. Se ha hablado de institucionalidad, de política, de cultura, de ciencia, de educación, de sociedad civil. La necesidad de articular mejor Estado, sociedad y mercado. Esto es un gran reto. Y algo que muchos han mencionado es que nuevamente no es algo puramente técnico, que no solo se resuelve con mejores indicadores o diagnósticos más precisos. Es en gran medida algo político. Y por eso también quiero, citando a Eduardo Galeano, permitirnos, todos aquí, un poquito de derecho al delirio. Porque es eso, ¿no? El imaginar un país que se va construyendo. Tú, yo, nosotros, ya hemos dado este primer paso, estás aquí. Ya eres parte de lo que este académico Benedict Anderson habla de una comunidad imaginada. Seguramente conoces a la persona que está a tu lado, pero también es lindo ver que en este auditorio hay muchas inquietudes, muchas indignaciones, como mencionó también el otro panel, y también muchas esperanzas. Pero también pensar en quienes han podido estar aquí y quienes no han podido estar en esta conversación. Y en este contexto en Perú de mucha polarización, lamentablemente hay pocos espacios así de diálogo donde personas pueden confluir. Eso también debería ser parte de este cierre de lo que nos suma este espacio. Quisiera cerrar también volviendo a Arguedas. Cuando él habla de diversidad no la presenta como algo armónico o resuelto. Y quizás ahí está el punto. El Perú como un proceso, como una posibilidad. Queremos un país que funcione, que genere oportunidades. Pero también dejémonos al final, ya que han escuchado muchas ideas durante estos días, ese pequeño delirio, esa pequeña aspiración, que al final está conectada con el amor a nuestro país, el Perú. Una aspiración, así como la que nuestro gran poeta César Vallejo nos dijo en uno de esos poemas, aspirar a cuándo nos veremos con los demás al borde de una mañana eterna, desayunados todos. Esa imagen de encontrarnos, de estar todos presentes, no es solo poética, es en cierto modo una aspiración política, social, de país. Les recuerdo entonces nuevamente estos 3 puntos sobre los que hemos orbitado: un Estado fuerte, una sociedad presente y un sector privado responsable. Y sobre todo, esa inquietud y disposición que desde tu presencia aquí ya tenemos o queremos de construir de manera conjunta un país que todavía está en proceso de definirse. Muchas gracias. Ayer abrí la conferencia con una frase de Vallejo. Ahora Américo también menciona a Vallejo. Y ahora voy a cerrar con algo un poquito menos intelectual. Les voy a hablar del fútbol peruano. El día que me enamoré del Perú fue el 15 de noviembre de 2017. Muchos de ustedes probablemente estaban como yo,
pegados a una pantalla esa noche. Yo estaba sentada en la sala de mi casa. Comida peruana, música peruana, todos mis familiares metidos en el sillón que ya no quedaba más espacio, todos mis amigos parados alrededor. Y esa tensión tan particular que se instala cuando todo un país contiene la respiración al mismo tiempo. Y entonces llegó el gol. El gol que rompió una sequía de 36 años. La sala estalló. Pero no fue solo la sala. Fue el edificio, fue la cuadra, fue todo. Saltaron tantos peruanos al mismo tiempo que se activaron las alarmas sísmicas. No por un terremoto, sino por nosotros. Me acuerdo mirar por la ventana, ver las calles llenándose, gente cantando, gente llorando, gente abrazando a desconocidos, y pensar, este es un país al que vale la pena dedicarle la vida. Después me fui. Vine a Estados Unidos y durante años me ha costado volver a encontrar esa sensación, esa pasión compartida, esa urgencia, esa mezcla de amor y empuje y esperanza que de pronto hace que un país se sienta no como un lugar, sino como algo que te llama. Y sin embargo, estos últimos días la volví a sentir. La sentí aquí. La sentí en la seriedad con la que hemos hablado del Perú, en la entrega de quienes hicieron posibles este espacio, en la generosidad de quienes aceptaron a venir a compartir sus ideas, en cada uno de ustedes que decidió estar aquí, a escuchar, preguntar, quedarse incluso en las conversaciones difíciles. Y no saben lo que significa para mí haber vuelto a encontrar, aunque sea en otro continente, en otra forma, esa misma fuerza. Y bueno, por el hecho de que una conferencia como esta no aparece de la nada, la hacen personas con nombre, con apellido, con muchísimo trabajo, mi sección de agradecimientos va a ser un poquito larga. Voy a intentar ir lo más rápido posible, así que les agradezco la paciencia en anticipación. Quiero empezar por el grupo que lideró la conferencia. Fernando, que estuvo a cargo del Frente de Finanzas. El trabajo de conseguir los recursos para que una conferencia como esta pueda existir es un trabajo silencioso, muchas veces invisible y un poco ingrato, porque cuando se hace bien, nadie se entera. Fernando lo hizo muy bien. Cada almuerzo, cada espacio, cada detalle que ustedes vieron funcionar sin fricción, pasó por sus manos. Fernando ha hecho muchas cosas más allá de su rol de finanzas, hasta se convirtió casi en abogado para poder organizar nuestros contratos. Gracias. A Ricardo, que ya no está acá porque ya está en Hamilton Hall intentando poner todo listo para cuando vayamos. Él y su equipo se encargaron de la parte más difícil de la conferencia. Los hoteles, los vuelos, los espacios, las transiciones. Si tenemos este auditorio y los espacios para el networking, fue por el trabajo de él y de su equipo. Y si estos 2 días se sintieron ordenados, con ritmo y todo en su lugar, es por él. A Justin, que lideró el contenido. Justin, junto a las cabezas de cada panel, son los responsables que los paneles que ustedes escucharon estos días fueran reales, con tensión, con sustancia, con preguntas que importaban. Diseñar un programa así, decidir qué temas entras, quién dialoga con quién, qué preguntas se hacen, es una forma de pensamiento que exige muchísimo. Muchas gracias. A Dorian, que encabezó las alianzas institucionales. Dorian hizo el trabajo de tender puentes, de sentarse con instituciones, con aliados, con gente que no nos conocía y convencerlos de que valía la pena apoyarnos. Ella habló no solo con empresas para que nos apoyaran, sino también con medios para compartir nuestro mensaje. Esta conferencia llegó a donde llegó porque ella fue abriendo puertas que francamente no se abren solas. A Alessandra y a Katy, que lideraron comunicaciones. Todo lo que ustedes vieron de esta conferencia antes de llegar aquí, cada post, cada correo, cada imagen, cada palabra, pasó por ellas. Construyeron la voz de la conferencia con una constancia y una creatividad que admiro muchísimo. Katy nos ha mantenido a todos en línea, asegurándonos de que cada comunicación y cada PowerPoint tenga un diseño coherente. Alessandra ha estado detrás de toda la experiencia, desde los mensajes de comunicación por WhatsApp hasta incontables horas asegurándose que todos los name tags que tienen puestos estuvieran impresos. Si ustedes están aquí sentados, es probablemente porque algo que ellas dos hicieron las convenció de venir. Gracias a los dos. A cada uno de nuestros organizadores, esto no existe sin ustedes.
Ellos son las personas a las que han visto corriendo de un lado al otro durante la conferencia, chequeando los tickets, movilizando los carteles, sirviendo bebidas, entre mil otras cosas. Pero también hicieron el trabajo tras bambalinas que nadie nunca vio. También quiero agradecer al equipo que organizó la primera edición de la conferencia del año pasado, varios de los cuales están hoy aquí ayudándonos. Estamos parados sobre las bases de lo que ustedes construyeron. Una segunda edición no existe sin una primera. Gracias. A nuestros panelistas y speakers, gracias por habernos regalado no solo su tiempo, sino también su inteligencia, su honestidad y su disposición a pensar el Perú con nosotros. Sé lo que cuesta agendarse una conferencia así en medio de la vida tan ocupada que tienen. Gracias. Y por supuesto a todos ustedes, los asistentes. Gracias por estar, gracias por preguntar, gracias por quedarse. Ayer les dije que hay muchísimo que hacer. Hoy, después de estos 2 días, lo creo más que nunca. Pero también creo esto. Hay muchísimo Perú con el que contar. Hay muchísima gente con quien contarlo. Y hay muchísima razón para seguir. Así que llévense eso. Llévense las ideas, claro. Pero llévense también los números de teléfono. Llévense a las personas que conocieron en el almuerzo y que les dijo algo que no se han podido sacar de la cabeza desde entonces. Llévense esta certeza. Que el país al que le queremos dedicar la vida tiene mucha gente que se la quiere dedicar con nosotros. Gracias. Y los esperamos a todos a las 7:30 en Hamilton Hall. Gracias por venir.